Hola, ¿cómo estás, Moadicto? Hoy voy a desarrollar un tema que algunos seguidores del canal estuvieron pidiendo en mis redes sociales, y es sobre el Speed Attack, un tema muy controversial debido al contenido que hay actualmente en YouTube. Pero como siempre, tu amigo Sator te lo explicará en base a la teoría y de la forma más simple posible. Sin más que decir, vamos con el video. Para poder establecer los criterios por los cuales definirías la velocidad de ataque que más conviene a tu personaje, vamos a revisar temas técnicos, para que entiendas muy bien cómo funciona este parámetro y no te frustres durante tu crecimiento en el juego. Entonces vamos a revisar los siguientes topics: la interacción con otro jugador, qué es el lag y cómo influye en la jugabilidad, el Speed Attack y los supuestos saltos de velocidad. Interacción con otro jugador. Tal como expliqué en mi video desmintiendo trucos de éxito, la interacción con otro jugador se desarrolla a través del envío y recepción de códigos a un módulo de alguno de los servidores de la W roja. Este es el concepto básico de lo que sucede cuando jugamos. Sin embargo, vamos a ir aún más profundo en este análisis, así que te recomiendo prestar bastante atención. En principio, para la interacción de dos jugadores, cada uno necesita tener su computador e independientemente de las características de estos equipos, deben estar conectados al mismo módulo de un servidor a través del Internet. Dependiendo del proveedor de Internet que has contratado en tu país, la calidad de Internet es distinta, y esto se mide en parámetros que iremos mencionando en el desarrollo de este análisis. Entonces, en el instante en que dos jugadores se encuentran, uno puede ver al personaje del otro porque ambos están enviando el código de su personaje al módulo del servidor y recibiendo el código del otro personaje de la misma fuente. Es decir, el jugador 1 envía el código de su personaje al módulo del servidor, el jugador 2 envía el código de su personaje al mismo módulo del servidor y ambos reciben el feedback de los códigos a sus CPUs, para que estos puedan interpretar los códigos y permitan la visualización a través de sus monitores. Entonces vamos a simular que el jugador 1 ataca al jugador 2 presionando el clic derecho. Y ya sé, Moadicto, que se requiere mantener la tecla control presionada para que esto ocurra, pero para efecto de la explicación te pido que te controles y lo veas solo como un ejemplo. Como sabes, al recibir el input del clic derecho de tu mouse, el código de tu personaje cambia, pero cambia en tu CPU, y ese código se envía a dos direcciones distintas. Una va a tu procesador gráfico para que se convierta en la animación del ataque en tu monitor y la otra se va al módulo del servidor. En el módulo del servidor el código de tu personaje se reemplaza, algo así como que se actualiza, y esta actualización, ya que se encuentra vinculada al código del jugador 2, pues se envía a su CPU para que su procesador gráfico le permita ver la animación del otro jugador atacándolo. Y antes de profundizar la explicación, me permito decirte que por más que lo esté atacando, no necesariamente se genera un hit, porque existe por ejemplo el efecto parry. Así que es recomendable siempre ver todos los videos explicativos de mi canal para que tengas bien en claro la teoría y no te pierdas en esta fase de videos que son más técnicos. Por ejemplo, tengo un video de damage y hits donde explico muy bien el proceso de un hit respecto al damage y los tipos de hits que existen, por lo que no voy a adentrarme en esa explicación al no ser objeto de este video. Retomando la explicación, el proceso de cálculo del hit se realiza en el módulo del servidor, no se realiza en los CPUs de los jugadores. Y esto se hace de forma simple ya que los algoritmos se mantienen fijos en los módulos del servidor y solo cambian los códigos de los personajes. Tal como te expliqué en el video desmintiendo trucos de éxito, los códigos de los personajes contienen información del HP, la defensa, la velocidad de ataque, los rates, nivel, etc. Entonces, complementando el ejemplo, en el feedback que envía el módulo del servidor a ambos jugadores se contienen ya los códigos actualizados del efecto que se generó a causa del hit. Por ende, son procesados por sus CPUs para que los jugadores puedan visualizar el efecto a través de sus monitores. Aquí tengo que aclarar algo muy importante. El envío y recepción de códigos es continuo mientras estés conectado al servidor. Así no interactúes con otro jugador o incluso no hagas nada. Es decir, mientras estés conectado al juego, estos procesos se hacen todo el tiempo. Hasta esta parte del video quizás pienses que no tiene sentido lo que digo porque si esta fuera la secuencia de envío y recepción de información, el juego sería sumamente lento. Y esto, Moadicto, no es así, justamente porque te expliqué en el otro video que lo que se envía y se recibe son solo códigos. Y al ser códigos estamos hablando de unidades mínimas de datos que en ciertos casos no llegan ni siquiera a conformar una palabra. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Speed Attack? Pues tiene que ver mucho, Moadicto, y por eso voy a continuar con la explicación, así que te recomiendo ver todo el video y no saltarte hasta la parte del Speed Attack.
Retomando el ejemplo de los jugadores 1 y 2, vamos a imaginar que por cosas del destino, en el instante en que el jugador 1 pretendía atacar al jugador 2, este último movió un tile su personaje. Si no sabes qué es tile, te recuerdo que tengo un video explicando sobre eso. Entonces, obviamente al haberse movido del tile en donde estaba apuntando el jugador 1, pues no debería ocurrir el ataque. Pero algunas veces, a pesar de la lógica que estamos revisando, esto sucede y justamente se debe al lag. Pero, ¿y qué cosa es el lag? Para entenderlo, vamos a revisar el concepto de latencia. Latencia. En nuestro ejemplo, la latencia vendría a ser el tiempo que ha transcurrido desde que el CPU del jugador 1 envió la actualización de su código al módulo del servidor hasta que el procesamiento y resultado del hit, es decir, el nuevo código, retorna al CPU del jugador. Para hacerlo aún más simple, la latencia viene a ser el tiempo que se demora un paquete de datos, que puede ser un código, en ir a un servidor y retornar a tu computador. El tiempo de esa ida y venida es la latencia, y se suele medir en milisegundos. Ahora bien, esto también depende de lo que se llama ancho de banda, que es un término que seguro has escuchado mucho en los comerciales de los planes de los proveedores de internet, y en palabras simples esto no es más que una carretera de doble vía por donde vienen y van datos. Esta doble vía tiene un carril de subida y otro carril de bajada. Usualmente en Latinoamérica el carril de bajada, o llamado también de descarga, es más ancho que el de subida, y ambos se miden en megabits por segundo. Entonces, Moadicto, el lag no es más que la condición en la que la latencia es muy alta. Un jugador promedio de cualquier juego en línea se da cuenta cuando sufre de lag, pero si quieres llevarlo a un nivel más técnico debes tener en cuenta lo siguiente. Si la latencia que tienes actualmente es mayor a la latencia promedio que tuviste en el transcurso de los últimos días, entonces estás sufriendo de lag. Y una buena herramienta para saber eso es el conocidísimo ping. Y si no eres tan gamer como para saber qué es el ping, no te preocupes que tu amigo Sator te lo explica. Ping son las siglas de Packet Internet Grouper, que no es otra cosa que el proceso por el cual se envían unos paquetes de datos al servidor de tu proveedor de internet que usualmente pesan 32 bytes y mide el tiempo de latencia así como la cantidad de paquetes que han retornado, identificando si alguno de estos paquetes se perdió. Así que básicamente lo que hace el ping es medir la calidad de tu internet. Es posible que te sigas preguntando qué tiene que ver todo esto con el Speed Attack, y la verdad tiene que ver mucho, y como sabes, aquí en mi canal te explico toda la teoría para que las recomendaciones siempre tengan fundamento. Nos habíamos quedado en la parte del ejemplo en la que el jugador 2 mueve a su personaje un tile justo cuando el jugador 1 estaba apuntando su ataque, y en ese instante es donde entra a jugar un papel muy importante el no tener lag, porque al tener computadores distintos, al tener anchos de bandas distintos y al tener resultados de ping distintos, es muy posible que ocurran tres cosas. Que el efecto del hit y el efecto visual se hagan en la secuencia correcta, y por ende el jugador 1 ataca al jugador 2, y este último sufre el efecto del ataque, y por ende visualiza el hit que recibe, así como el jugador 1 visualiza el hit que otorgó. Es decir, todo ocurre tal como siempre queremos que ocurra. Que el efecto del hit y el efecto visual no vayan de la mano. De esta forma el jugador 1 visualiza la animación del ataque en contra del jugador 2 o en contra del aire, es decir, contra el tile donde parecía que estaba el otro jugador, sin procesarse el hit. Y en caso el jugador 1 continúe con la voluntad de atacar, pues tendrá que apuntar a la nueva posición en donde se encuentra el jugador 2. Que el efecto del hit y el efecto visual no vayan de la mano, pero que en este caso el jugador 1 visualiza la animación del ataque en contra del jugador 2 mientras este se está moviendo del tile. Incluso si el ataque tiene algún efecto visual adicional, el jugador 2 se mueve con ese efecto adicional. A pesar de lo anterior, el proceso del hit se lleva a cabo. Entonces, luego de unos instantes, el jugador 1 visualiza el efecto de su hit a pesar que ya dejó de atacar y que el jugador 2 está en otro tile. Si te quedaste hasta esta parte del video, ya debes tener muy en claro por qué es sumamente importante contar con un buen resultado de ping para poder jugar eventos PvP como el Castle Siege o el Arca War, ya que el lag es un factor que puede frustrarte y dejarte con la percepción de que algo anda mal en el juego o que el otro jugador cuenta con una ventaja adicional. Ojo que con esto no estoy diciendo que no existan jugadores que usan programas ilegales durante eventos de PvP, me consta que los hay, pero ese es tema que podremos revisar en otro video. También recuerda que existen en internet varias herramientas gratuitas que permiten hacer el proceso del ping para obtener los parámetros que ya te expliqué. Ahora sí, Moadicto, estamos listos para revisar el concepto de Speed Attack y su conexión con toda esta teoría. Speed Attack. El Speed Attack, tal como su nombre lo indica, es la velocidad de ataque,
que se aleja de lo que podríamos entender por física básica como la velocidad con la que viaja un ataque hasta impactar en el objetivo. Entonces lo que conocemos como Speed Attack para el juego vendría a ser en realidad una frecuencia, es decir, en un mismo periodo de tiempo tener una alta frecuencia significan más ataques. Podríamos decir entonces que si tenemos dos personajes, uno tiene 100 de Speed Attack y el otro 200 de Speed Attack y los vamos a evaluar durante 5 segundos, tendríamos que el primero genera 4 ataques mientras que el segundo en teoría generaría 8 ataques. Pero ojo con esto, porque este ejemplo ocurre en un entorno ideal, dejando por fuera un posible lag. Ahora vamos a revisar uno de los criterios más controversiales en el contenido de YouTube, y son los denominados saltos de velocidad, que según se dice, se aplican a todos los personajes y que tienen un determinado comportamiento según la cantidad de Speed Attack con el que se configuren. Para poder comparar distintos personajes que tienen distintos skills y distintas animaciones de ataque, hay que homologar el parámetro de velocidad. Entonces, tal como se hace en otros videojuegos, imaginemos que el número que vemos en el Speed Attack vienen a ser ataques por minuto. Es decir, si dice 250, estaríamos estableciendo, solo como base del análisis, que en un minuto nuestro personaje ataca 250 veces. Nuevamente, todo esto es ideal, porque ya tenemos más que claro que en estos procesos influye la latencia. Me tomé la enorme tarea de analizar distintos personajes, capturando sus ataques y luego reproduciéndolos en una velocidad muy baja, con el objetivo de establecer una distancia promedio entre hit y hit, y me refiero a esta distancia. Obviamente dejando de lado algunos hits como el Double Damage Hit o el Miss Hit. Y después de ese exhaustivo análisis puedo comentarte que el valor que tiene un personaje en el Speed Attack es equivalente al de otro personaje. Es decir, por ejemplo, que un MG con 280 de Speed Attack brindará la misma cantidad de hits que un SM con 280 de Speed Attack, ambos medidos en un periodo de un minuto. Obviamente hay un pequeño ajuste que hacer para compensar el efecto de la latencia, pero un resultado de este nivel de análisis puede ser tomado como concluyente. Es sumamente importante que tomes en cuenta los hits y no la animación, porque la animación de ataque es distinta en todos los skills de todos los personajes y esto puede afectar tu percepción de la verdadera velocidad. Y ahora que menciono percepción, pues me temo, Moadicto, que este es un factor adverso en toda comunidad gamer. Por eso es que debemos basarnos en la teoría, ya que todos los seres humanos tenemos distinta percepción de las cosas. Lo que para un individuo es rápido, para otro puede ser muy rápido. Y la percepción, a pesar que es algo propio de cada individuo, es sumamente influenciable. Te recomiendo que busques en YouTube sobre el experimento de las líneas de Hatch, un experimento simple pero que demuestra cuán influenciables somos. Por eso es importante que los creadores de contenido seamos responsables con la información que brindamos a los moadictos. En caso te dé pereza buscar sobre ese experimento, puedes hacer lo siguiente. Reproduce prestando mucha atención alguno de mis videos explicativos por 40 segundos a velocidad normal, luego aumenta la velocidad del video al doble por 50 segundos más y retorna finalmente la reproducción a la velocidad normal. Con este breve experimento notarás que a pesar de que sabes que ya estás viendo el video a la velocidad de siempre, sentirás que este es mucho más lento de lo normal. Así de fácil, Moadicto, hemos afectado nuestra percepción. Pero entonces, ¿existen los saltos de velocidad en los personajes? Pues me temo que lo que sí existen son ajustes en las animaciones, y esto obviamente se debe a que todo proceso se basa en números, y algunos cálculos arrojan decimales que requieren seguir aumentando hasta convertirse en números enteros y ser procesados sin complicaciones. Así que lo que se denominan saltos de velocidad deben basarse en la frecuencia de hits y no en la animación. Además, estos denominados saltos no pueden establecerse como si fueran números fijos con resultados fijos, ya que existen 4 razones por las cuales no se puede aplicar este criterio a todos los jugadores. Primero, para subir puntos de Speed Attack necesitas varios puntos de agilidad, entonces si estuvieses incrementando puntos de agilidad mientras estás atacando, digamos con el helper encendido, será muy difícil que puedas evidenciar algún salto si es que no esperas un mismo periodo de tiempo comparativo. Es decir, tendrías que subir un punto de Speed Attack, esperar un minuto a ver cuántos hits hiciste, subir otro punto y repetir el proceso. No podrías guiarte del helper ya que por probabilidad es prácticamente imposible que en un minuto puedas tener el mismo comportamiento aleatorio de respawn y de efecto de los hits sobre los bichos. Segundo, la percepción, que como ya te expliqué es muy distinta en cada ser humano, así que mientras no hayas hecho un análisis en el mismo periodo de tiempo con distintas cantidades de Speed Attack, podrías tener la percepción de que hubo un salto o que no hubo un salto. Tercero, la influencia. Probablemente no has podido evidenciar un verdadero salto o evidenciar que hay un pico en el incremento de la velocidad de ataque, pero debido a que hay tanto contenido que te indica lo contrario, tu percepción puede haber sido influenciada, por eso te recomendé que veas el experimento de Hatch.
Cuarto, la latencia. Y es que no todos los moadictos tienen la misma latencia cuando juegan, debido a la diferencia de computadores, proveedores de internet, etc. Es posible, moadicto, que aún no te convenzas de lo que te digo, a pesar de toda la explicación detallada, pero existe algo con lo que podrás encontrarle sentido a este video. Y esto es el llamado Speed Bug, y es que en ciertos países este bug del Agility Darklord no existe, dejando por fuera el concepto de saltos de velocidad, ya que a algunos moadictos no les ocurre, a otros les ocurre con 320 de Speed Attack, a otros con 319, a otros con 321, etc. Dejando sin fundamento eso de que cada cierta cantidad de Speed Attack hay un salto, ya que entre 321 y 320 hay solo un punto, al igual que entre 320 y 319, y como ya hemos visto también existe la influencia de la latencia. Si te quedaste hasta esta parte del video, llévate esta recomendación de tu amigo Sator. Durante tu crecimiento debes subir suficiente agilidad como para quedar 25 puntos por debajo del Max Speed Attack de tu personaje. Logrado esto, ya no inviertas más puntos de agilidad por dos razones. Vas a lograr el Max Speed incorporando ítems que tienen esta opción o que brindan stats celestes. Y no tiene sentido subir más agilidad pasando el Max Speed Attack porque así ganes defensa, esta ya no te sirve en mapas altos. Hasta aquí el video, moadicto. Espero que toda la información de este video te sea útil. Hasta ahora este es el análisis que más tiempo me llevó a hacer porque tuve que hacer pruebas en distintos computadores con distintos personajes y con la ayuda de amigos en otros países. Si crees que esta información aportó a tu crecimiento en el juego, espero puedas apoyar mi crecimiento en esta plataforma dejando un like y suscribiéndote si no lo estás. Recuerda que tienes la caja de comentarios donde puedes opinar del contenido de este video si estás de acuerdo o si no lo estás. Todo comentario es bien recibido en mi canal porque aporta a la comunidad de moadictos. Te recomiendo siempre revisar mis videos explicativos porque te permitirán comprender teoría más profunda del juego que revisaremos en futuros videos y en directos. Aún no te vayas, que se vienen los agradecimientos a mis nuevos suscriptores. Te dejo un par de videos que te servirán para seguir disfrutando del juego sin frustrarte. Muchas gracias por ver mi contenido, moadicto. Se despide tu amigo Sator.